Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto, desde esta bella, cada vez menos nocturnal, cada vez menos fría y helada, cada vez menos húmeda, pero siempre hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy, Día del Amor y la Amistad, viernes 14 de febrero de 2020. En el tomo 139 de Confieso que he leído. Bienvenidos. Pues hoy, como todos los viernes, va a estar el doctor Manuel Santillana con su arte y medicina. Va a venir, como hicimos compromiso la semana pasada, el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos a seguir hablándonos de sus libros. ¿Sí? Ya nos habló, nos comentó la primera vez que estuvo con nosotros. Bueno, la primera vez que estuvo con nosotros nos habló de sí mismo. Era lo que queríamos nosotros para que usted lo conociera, que fue un miércoles. El siguiente viernes él habló del magonismo en Sonora, 1906-1908, el primer libro que él escribió y publicó, ¿sí? Posteriormente, el siguiente viernes, él nos habló de su más reciente libro, Sonora en Regeneración, 1900-1918, periodismo de combate, Alfonso Torúa Cienfuegos. Y hoy nos va a hablar de un tercer volumen, de un tercer libro que él tiene, y va a venir a platicarnos estas cosas interesantes que el maestro Alfonso Torúa pues ha indagado como historiador, esta historiografía que él ha hecho, que se ha puesto a recabar archivos, particularmente merográficos, ¿sí? Y pues brindarnos a los lectores pues un gajo de nuestra historia regional, en este caso, regional con una conexión nacional allá con el magonismo, toda esta etapa particularmente de principios del siglo XX, que después desemboca en la revolución. Va a estar pues el maestro Torúa Cienfuegos. Vamos a tener para la reflexión, por supuesto, vamos a tener la lectura de la semana, que es el lenguaje olvidado, del doctor Erich Fromm, e invitándolos para que si nos quieren compartir algún sueño, y aquí lo comentamos, no necesariamente vamos a decir su nombre, pero algún sueño real, nos lo puede compartir a través de cualquiera de nuestras redes sociales, de nuestros correos electrónicos que están a su disposición, ¿sí? Lenguaje olvidado. Vamos a continuar el día de hoy, la frase del día, por supuesto, y la música, como todos los viernes. La música es de rock and roll. Café Tatiasca, el café del gran señor. Café auténtico de altura. Presenta. La lectura de la semana. Una de las premisas de la que parte Erich Fromm es que la realidad influye en el
en los sueños, ¿sí? Y él plantea que entre más benéfica es la realidad, la influencia es menor, ¿sí? El impacto que tiene la realidad, ¿sí? Si es benéfica, confortable, la influencia que tiene la realidad en el sueño es menor. Pero luego él dice, bueno, ¿qué es la realidad? La realidad, dice, podemos dividirla en dos elementos claves. Una es la realidad natural y otra es la realidad social. En el caso de la realidad natural, dice, pues realmente la naturaleza, salvo situaciones extremas de catástrofes y eso, pues la naturaleza no es ni buena ni mala, ¿sí? Realmente el impacto que tiene sobre el ser humano la naturaleza, pues tiene mucho que ver con la relación que tiene, pero que la naturaleza ahí está, ¿no? Obviamente, en la época que vivía el doctor Fromm, que escribió este libro, pues no estaban todas estas cuestiones tan impactantes que ya estamos viviendo. El asunto del cambio climático, el asunto de los deshielos, que tiene que ver con el cambio climático, la gran contaminación que existe, ciudades sobrepobladas, en fin, una serie de elementos, bosques talados, problemas en el oxígeno, problemas en el enrarecimiento del aire, la contaminación en los mares, la gran cantidad de plástico, etcétera, etcétera. O sea, una serie de elementos que evidentemente tienen que ver con la acción del hombre, ¿no? Entonces, el asunto de la naturaleza es un elemento de la realidad. Y el otro asunto es la cultura, es decir, la realidad social, ¿sí? Lo cual considera el doctor Fromm que eso impacta de manera muy fuerte, ¿sí? Las relaciones humanas, y dentro de todo lo que es la cultura, él como premisa ubica de manera fundamental al lenguaje, ¿sí? El lenguaje para él, o sea, esta forma de comunicarnos entre los seres humanos, es algo esencial en la cultura y es algo esencial en las relaciones humanas, ¿sí? Sostiene, con mucha razón, por supuesto, que lo que hace humano a este ser es precisamente el lenguaje, y lo que lo distingue, lo que lo diferencia del resto de los animales, del reino animal, es precisamente el lenguaje, ¿sí? Dejando de lado el viejo debate de que si los sonidos que emiten los animales son lenguaje o no son lenguaje, dejando de lado ese, porque para hablar del lenguaje, pues hay todo un proceso mental que permite generar ciertos códigos, ¿sí? Grafías, fonemas, etcétera, ciertos códigos, y traducirlos en fonemas, ¿sí? Es decir, pensamiento abstracto, y luego ese pensamiento traducirlo en fonema, ¿sí? Con toda esta relación con el aparato fonoarticulador. Entonces, es todo un proceso, independientemente de que los sonidos que emiten los animales puedan tener un significado, que sin duda lo deben de tener, ¿sí? Sin duda lo deben de tener, pero el lenguaje humano, por decirlo así, es un lenguaje muy complejo, ¿sí? Es un lenguaje que permite generar el pensamiento y luego ese pensamiento traducirlo en fonemas y luego expresarlo. Y al escucha, traducirlo a su vez, ¿sí? Esos códigos fónicos, ¿sí? Esos fonemas, y luego poder dar la comunicación. O sea, ese elemento es clave en la influencia, ¿sí? Del medio ambiente, lo que es la vigilia, en los sueños del ser humano. Ludwig Butler Salón presente en Confieso que he leído. Charlando con los expertos, arte y medicina, con el doctor Manuel Santillana.
Bien, pues continuamos el tomo 139 y hoy, pues normalmente los viernes está el doctor Santillana con nosotros al filo de las 8:10. Hoy está una hora antes y es un gusto recibirlo. Sí, doctor, pues ¿cómo está? Buenas noches. Mi esposa me invitó a un evento. Ah, a las 8 de la noche. No, pues sí, la jefa es la jefa. Pues sí. Pero es un evento muy bonito, fíjate, es una musicalización de poemas de Mario Benedetti. Ah, aquí lo comentamos, sí, es a piano, ¿no? Sí, a piano. Voz y piano. Híjole, en el kiosco, en creo. El kiosco del arte a las 8. Entonces, ahí nos platicas el otro viernes cómo te fue. Mi esposa me dijo, ya compré los boletos y todo. Dije, no, pues ahí voy. Uy, qué bien, qué bien. Y había dicho, oye, pues terminas y te vas para allá. No, espérate, déjame pedir permiso. Y pues es a las 8. Es a las 8, por eso. Es a las 8. Por eso, pero. No, qué bien. Para que no cambiara la hora, me había dicho, te vas, terminas y te vas. No, dije, mejor. No, la agárrala tranquilo, qué bueno. Sí. Lo bueno es que hay oportunidad de mover aquí los tiempos y más para escuchar la intervención tuya, doctor, que siempre es muy interesante. No, excelente. De hecho, aquí el martes y el miércoles, y creo que ayer todavía, estuvimos invitando a ese recital. Bueno, hasta decíamos que sin duda va a ir aquella de Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Bueno, pues es el Día del Amor. Claro, ¿Sí? esa es, digamos así como... Es de cajón. Pero yo creo, ¿te acuerdas tú que Nacha Guevara tiene un musicalizó unos poemas de una de las secretarias? Los poemas de la oficina. Los poemas de la oficina se llaman. Y ahí viene aquel ¿de qué seré indiscreta? Señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Sí, exactamente. Sí, ¿verdad? Aunque esa la cantaba Soledad Bravo. Sí, y ella también. También Nacha. Sí. También Nacha Guevara. Y tiene uno de los poemas que a mí me gusta mucho tiene que ver con, cuando canta así como que, ¿de qué voy a disfrutar si estoy jubilada? Cuando yo me jubile, el sueño de los que me jubilen. Bueno, voy a disfrutarla, doctor, a disfrutar. Y qué bueno que viniste antes. Mira, quiero platicar sobre algo que se ha estado manejando las últimas semanas y que apareció una noticia por John Ackerman hace unas semanas y decía él que conociendo lo que era la CIA, él no dudaba que la CIA hubiese plantado el virus el coronavirus. Aquí comentamos eso como una posibilidad. Bueno, sí. Entonces, ahora, a todo lo pasado, yo he estado comentando en redes y en Facebook y en Twitter que a mí se me hace exagerado pues, la idea de que se haya plantado el virus. Pero después de un mes y de ver cómo se ha manejado, por supuesto que yo sí creo, insisto, en que no sea... que no es parte de la guerra bacteriológica o biológica. Es muy aventurado decir que una guerra bacteriológica. Pero lo que sí hay, y eso es evidentemente una guerra mediática. Brutal. O sea, y el lunes o martes veo el Twitter de Pompeo, el vicepresidente de Estados Unidos, diciendo, recomendando a los empresarios norteamericanos que no compraran, no ir a China y no comprar productos chinos. Ahora, en términos biológicos, en términos clínicos, epidemiológicos, es imposible que tú compres lo que compres. Aguante de China para acá si vienen tendría que venir un murciélago que haya estado en el Oye, los cubrebocas son de China, los más baratos. Exacto. Bueno, fíjate que entre paréntesis, hoy fui a dejar unos libros, me invitaron a presentar la novela del submarino en Cananea el 28, que no voy a venir para acá. Y entonces le envié a Josefa Isabel Rojas, que es la poeta, le envié el libro para que lo leyera y lo presentara. Hoy fui al DHL a enviárselo. Bueno. Y me encuentro unos chinos, unos chinitos. ¿Sabes qué estaban enviando a China? 2 cajas de cubrebocas. O sea, ellos están enviando a China 2 cajas. ¿Mandando queso para el rancho? Sí. Pero entonces, o sea, eso quiere decir, dije yo, mira qué listos los chinos. O sea, la demanda de cubrebocas debe ser tal, y son billones de chinos, ¿no? Pero además allá hay millones de chinos de clase media. Entonces sí dice, bueno, pues vamos a hacer negocio. Vamos a vender cubrebocas
mexicanos o inclusive de los chinos que ya llegaron que acá porque son muy muy baratos, y entonces o hechos en México o hechos en Estados Unidos o en Brasil, pero 2 cajas de cubrebocas, ¿no? Entonces digo, debe salir, pues porque enviarlo por DHL es caro, enviarlos a China, y luego o que los estén pidiendo por desesperadamente. Bueno, pero el asunto básico es que mediática, sí hay una guerra mediática que está inmersa dentro de una guerra comercial China-Estados Unidos, ¿no? Entonces empieza a ver las evidencias, y lo platicaba ayer con los alumnos de la Escuela de Medicina. A ver, ¿qué es más letal? Pues el virus del influenza o el virus del coronavirus, ¿no? Pues el de la influenza, 3 veces más. Y ya está demostrado que es mucho menos letal. Segundo, ya se demostró que el 98% de los casos está en la pura ciudad de Wuhan esa. O sea, ya se contuvo, ya está el cerco epidemiológico, ya está contenida. Que el otro 98%, o sea, el otro 2% están solamente en los países cercanos a China. Corea, Indochina, Vietnam, Indochina, Vietnam, Camboya, ahí está el otro. Y hay menos del 1% que están, uno en Estados Unidos, 2 en Alemania, a México no han llegado. Entonces, tú dices, a ver, pues ya viendo retrospectivamente, esto es una guerra comercial, o sea, es mediáticamente. Y aparte, tú ves lo que hizo China, o sea, China muestra un poderío económico para decir, yo hago un hospital en 10 días, ¿no? Y para demostrar que puedo hacerlo. Y además, ¿sabes con qué lo están manejando? Con interferón cubano. Bueno. Luego busca la información, interferón B de Cuba, es el manejo con el que están haciendo, y están curando a los chinos. Es que Cuba es una potencia. Es una potencia en biomedicina, es una potencia, ¿no? Y además le genera recursos. Entonces, el punto básico de aquí es que en términos epidemiológicos, la epidemia ya se contuvo. Está contenida en China, en esa provincia. Ahí está el 98% de los casos, los demás ya se sabe que no se va a extender. Y los chinos empezaron a decir esta semana, ¿saben? Las epidemias tienen una lógica, un caso inicial, un pico, y dura ese pico 1 o 2 o 3 semanas y luego empieza a bajar. Y los chinos dijeron esta semana, ya empezó a bajar. O sea, el clímax ya pasó, empezó a bajar. Entonces ya empieza a haber control sobre esto. Pues la OMS no ha bajado la guardia. El servicio de Estados Unidos del CDC no ha bajado la guardia. Entonces tú dices, a ver, aquí hay mano negra, pues, ¿no? O sea, porque... precauciones en extremo. Claro, y eso que, si hubiese habido un medicamento, por ejemplo, porque se supo que el Tamiflu y los otros no servían, dijeron, no sirve para el coronavirus, ¿no? Pero si hubiera servido un medicamento, inmediatamente una empresa alemana o de estos que son la industria químico farmacéutica hubiera dicho, yo voy y lo salvo, y espérense, surto para todo el mundo. Pero le salió el tiro por la culata. Cuando dijeron, no hay medicamento para eso, o sea, como decir, ¿cómo se llama? No, ni modo, tiene que ser cerco epidemiológico, si no, pues le salió el tiro por la culata, porque entonces, al no haber tratamiento, ninguna empresa químico-farmacéutica puede decir, le entro al juego, ¿no? Entonces quiero decir, y la última reflexión sobre esto, que es un poco estas reflexiones así como de medio, digamos, millennium, pues, ¿no? Por así decirlo, es, ¿cuál es el objetivo de crear pánico? O sea, en términos políticos, control. Esto es un rollo de control. O sea, es un rollo de crear pánico, y la epidemia, fundamental, el sentido era crear pánico para que no salgas, no te muevas, no reflexiones, no penses. Y es muy probable que durante los próximos años, por lo menos este año, 1 o 2 años más, veamos la aparición de algún otro virus por ahí, de alguna región peligrosa. No dudo, así no lo dudo ni tantito, en 2020 o 2021 veamos una epidemia de algún virus en Afganistán, algún virus de Irán, alguna cosa así,
Por ejemplo, hicieron con esto dos cosas que corroboran. El Gran Premio de China, el Gran Premio de automovilismo, lo cancelaron. Porque dijeron, oigan, pues entonces dice, eso es un asunto comercial. ¿Cómo cancelas un evento que además es creo que como a 2.000 o 3.000 kilómetros del lugar donde es? Entonces, o sea, hay un elemento comercial. Y lo otro, que el virus del ébola, ¿te acuerdas? Sí, eso es bueno, resulta que el virus del ébola estaba en Costa de Marfil, en África Central, en los países más pobres de África. Surge en los países más pobres, ¿por qué hay minas de uranio, de diamantes y de oro? Y entonces de repente, y durante años fue el virus del ébola, que cuidado, y que esto y lo otro, que no sé cuánto. Y de repente entran ya las empresas internacionales a controlar las minas de oro y de diamantes. ¿Y se acabó desapareció el virus del ébola. O sea, creer que estamos en un mundo donde las cosas se manejan con total humanismo, honestidad, humanismo, y por empresas internacionales es hacer el juego. No digo que seamos deshonestos, pero que sí seamos, o sea, deshonestos en el sentido de decir, honestamente creo que me están diciendo la verdad, pues, sino al contrario, como decía René Descartes, la frase original es, duda de todo, luego razona, entonces existo, ¿no? Claro, la iglesia le quitó el duda de todo, ¿no? Por razones propias de su origen, la iglesia. Pero yo creo que hay que volver a eso en términos científicos. Dudar de todo, revisar, criticar, reflexionar, ¿no? Leer, y entonces sí darse cuenta que, pues que algunas cosas sí son ciertas, pero otras tampoco. Hay que tomarlas con mucho cuidado. Sí, muchísimas gracias. Excelente reflexión, doctor, y ahora pues a disfrutar. A ese piano y esa voz con la letra de Benedetti. Sí. Y aquí nos platicas. Nos vemos pues entonces. Muchísimas gracias. Tomamos nuestro separador. Tomamos nuestro separador y lo colocamos.